A ver, por favor, si ya está el doctor Luis Rubio vía telefónica para saludarlo con mucho gusto e iniciar la charla, por favor. ¿Me escuchas? Aquí te escucho perfecto. Oye, gracias por aceptar ser presidente. Siempre tienes una agenda complicadísima y todo el mundo quiere escuchar lo que escribes por tu profundísima reflexión y enorme conocimiento. Oye, esto lo intitulas Visiones y comienzas diciendo: no hay una sola forma de avanzar hacia el desarrollo. Para los estudiosos del tema, muestran que sí hay condiciones necesarias para lograrlo, a las cuales los gobiernos de Morena hacen caso omiso porque ellos saben mejor. Leí todo tu artículo, es más interesantísimo, y no quiero, como dicen, echarlo a perder con la pregunta o el comentario que te voy a hacer, pero para mí tiene muchísima relación con la llamada Rectoría del Estado, que pues no ha funcionado en ningún país del mundo y tampoco en México, porque si lo trasladamos o hacemos una analogía con una universidad, han escogido a pésimos rectores y pésimos maestros, lo que no sucede en otros países como los del norte de Europa. Bueno, adelante, mi querido Luis. Lo que yo escribí, lo que veo sobre esto es que hay desde luego una discusión interminable en el mundo, en la academia, en la política, en todos los foros, sobre qué tanto gobierno, qué tanto mercado, qué tanto sector privado, qué tanto sector público. Desde los los llamados libertarios en el extremo, que no debe haber ni gobierno, hasta aquellos que están en el comunismo, que quieren que el gobierno haga todo. Lo que tenemos es una mezcla de las dos cosas. A mí me parece que tiene que haber un gobierno que funcione, que ejerza sus funciones básicas, como son seguridad, Estado de Derecho, reglas del juego, pero no un gobierno que decide todo. Si hablamos de Rectoría del Estado como la creación de condiciones para que sea posible el crecimiento, eso funciona bien. Si hablamos de un gobierno que establece qué se puede y qué no se puede y que limita lo que pueden hacer los individuos, sean como personas, como ciudadanos, como empresarios, como inversionistas, entonces no vamos a llegar a ninguna parte, y es a lo que yo creo que te refieres tú. En México hemos tenido experimentos de todo, desde un gobierno que entendió cómo se manejaba el desarrollo en una época de una economía cerrada en los años 50, 60, pero que después entendió que ya no funcionaba eso porque tuvimos crisis terribles en los 70 y 80, y ahora tenemos un gobierno que pretende regresar a aquellas cosas y que ha decidido que el crecimiento no es importante, que lo importante es ese concepto vago que utilizan, una palabra pomposa que es bienestar, pero en el cual la gente tiene dinero y puede hacer cosas, pero que no necesariamente benefician al desarrollo del país o al conjunto de la sociedad. Pero mucho tiene que ver por la forma como se compone la estructura de gobierno y quiénes están al frente de cada dependencia, Luis, porque hay países que así lo hacen y que funcionan perfectamente como una empresa pública que cotiza en bolsa porque se le exige rendición de cuentas, se les fiscaliza y se les castiga si se roban el dinero. Bueno, uno de los autores que menciono en ese artículo lo que dice es que justamente la clave de que el desarrollo sea posible es tener el equilibrio adecuado entre concentración del poder que permite que el gobierno desarrolle infraestructura, por ejemplo, como ha hecho China con éxito, y descentralización suficiente para que la población, para que los empresarios puedan ejercer su función básica, que es crear riqueza y a través de ello crear empleos y distribuir mejor la riqueza. Si lo que hacemos es más concentración del poder, que es lo que estamos haciendo en México en los últimos años, vamos a matar la gallina que pone los huevos de oro. Y ese es, yo creo que el punto nodal de todo esto.
el gobierno anterior lo dijo con todas sus letras, es preferible que haya lo que ellos llamaban bienestar, que la gente esté pobre, que la gente sea dependiente, pero que reciba beneficios del gobierno, a que la gente se vaya haciendo rica, que es lo que todo mundo en el desarrollo querría lograr, porque decía el presidente entonces que eso lo que haría sería que la gente dejara de ser leal al partido en el gobierno. El gobierno actual ha sido menos claro en esa ecuación, pero ha sido mucho más intenso en asegurar que se concentre el poder en real, no nada más de facto, sino a través de la Constitución. Y entonces lo que estamos haciendo es condenando al país a un menor crecimiento en el futuro. Claro, y pues mira, toma Noruega, toma Finlandia, toma Suecia, toma la Gran Bretaña, realmente hacen esa combinación que tú dices. Tú mencionaste a China, que sería el perfecto ejemplo, pero ve el desarrollo que tiene China logrado a través de esta especie de economía mixta que tú mencionas, ¿no? China es el ejemplo perfecto de una concentración del poder enorme, de un control por parte del gobierno, y lo que han hecho es una inversión monumental en infraestructura. Tienen carreteras por todos lados, tienen líneas de ferrocarril rápido por todos lados, tienen aeropuertos por todos lados, pero mucho de esa infraestructura ha sido un desperdicio porque nunca va a poder beneficiar a la población de esos lugares. Es justamente el exceso de decisiones de un Estado gobernado por ingenieros, más en la parte económica al menos, más que por economistas que vayan pensando en cómo hacer el mejor uso del dinero. Por eso China tiene problemas muy serios que no se notan porque exportan mucho, porque producen mucho, pero el país tiene enormes dificultades. El país va a perder 300 millones de personas en los próximos 30 o 40 años por razones demográficas, no por razones de otra naturaleza. Bien, regreso y agradezco la paciencia del doctor Luis Rubio. Mi querido Luis, ¿estás ahí? Por supuesto. Oye, pues qué extraordinario artículo. Y ¿por qué los países con la rectoría del Estado bien estructurada, con personajes bien preparados, el ejemplo de China con sus problemas, ve también, te quería comentar sobre lo que sucedió con lo que está pasando, mi querido Luis, con Argentina, ayer con Chile. Va a pasar con Perú, ya pasó con Bolivia, con Ecuador, con Costa Rica, ya ni se diga con El Salvador. No es que la gente se esté yendo hacia la derecha, sino que ya no admite los errores, la corrupción rampante y las mentiras de la izquierda y el cinismo también. Y no estoy hablando de ningún país en específico, sino en general, y las causas de este viaje, ¿eh? Bueno, yo creo que la culpa no es de la Rectoría del Estado per se, sino de un gobierno que no funciona para provocar el desarrollo, que tiene objetivos más de permanencia política que de desarrollo del país. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestro país. Si eso va a tener consecuencias político-electorales, me parecería natural, me parecería obvio. Si van a ser similares a las que han ocurrido en otros países al sur del continente, eso está por verse. Las condiciones de cada país son distintas, cada país tiene dinámicas diferentes. Los chilenos han demostrado dos cosas muy importantes. Uno es que tienen reglas del juego permanentes, tienen un Estado de Derecho que funciona. El gobierno actual de Boric, que está por salir, por concluir su periodo, no ha logrado que las reglas, cambiar la Constitución, por ejemplo, porque las instituciones han probado ser suficientemente fuertes para evitar que un partido gobierne para sí mismo. Eso es algo que no hemos logrado en México. Entonces, la población está respondiendo a eso, pero con la certeza de que no va a haber extremos
en el gobierno que sale o en el gobierno que entra. Nosotros lo que estamos viviendo es un gobierno extremista que ha cambiado la Constitución y que podría hacer muchísimo daño. También confiadamente permitirá que haya competencia electoral sana, saludable y libre, y eso facilitará que el país evolucione hacia adelante sin los costos que hoy podríamos anticipar. Y otra variable que creo que ya lo hemos platicado, aparte de una pésima rectoría del Estado y de promesas incumplidas, de una corrupción rampante en todos estos países que han virado hacia la derecha, etcétera, agrégale el uso discrecional y abusivo de los recursos públicos, Luis. Eso sin duda es algo que es frecuente en los procesos electorales, es algo intragable, insoportable, que no debería ocurrir. Durante y que los en México gobiernos. Lamentablemente no es penado, o por lo menos no está siendo castigado. La población no lo está castigando, lo vivimos el año pasado en la elección del 24, fue una elección que el gobierno incurrió un déficit de casi 7%, es la locura absoluta. Y eso debería ser severamente castigado, pero en nuestro contexto actual eso simplemente no ocurre. Bueno, ¿hacia dónde crees que van todos estos países que están virando súbitamente a la derecha y que están dejando solo a Venezuela, que para muchos los días de este asqueroso tirano, narcotraficante, genocida de Nicolás Maduro está por concluir? Y bueno, pues vaya, ve tú a saber si haya un cambio en Cuba y en Nicaragua. Yo creo que parte del cambio que está viendo es simplemente una reacción a malos gobiernos, y como estaban en el gobierno los de izquierda, ahora es la derecha la que está ganando, pero si los malos gobiernos hubieran sido de derecha, estaría la izquierda ganando. Entonces yo creo que es más bien un movimiento pendular, y es posible que eso ocurra en México igual. No hay manera de garantizar que no vaya a ocurrir de esa forma. Qué buen punto tocas. Para muchos en México no puede pasar porque Morena tiene toda la hegemonía, incluso mayor a la que tuvo el PRI durante casi 80 años, y ni siquiera candidatos tienen, ni una estructura para poderse reconstruir de aquí al 27. ¿Cuál es tu opinión? Pero esa es justamente la razón por la que sí son derrotables. Tienen enorme presencia, tienen enorme disposición a abusar de los procesos, pero es un partido mucho menos, tienen control de muchas cosas, pero no tienen una estructura partidista disciplinada que pueda funcionar. Es más probable que se fragmente Morena a que logre mantener una hegemonía permanente. Sí, Morena es López Obrador, ¿estamos de acuerdo? Bueno, más bien López Obrador es el único factor de cohesión de Morena. En su ausencia, en ya no presente de manera cotidiana, de manera diaria, manteniendo la unidad del partido y activando cada fin de semana a todos los grupos que participan en Morena a lo largo y ancho del país, la capacidad de Morena de mantener esa cohesión va disminuyendo, y hay muchísimos intereses dentro de Morena que van a irse fragmentando y detrás de candidatos independientes dentro de Morena, y entonces yo creo que vamos a vivir una etapa de descomposición de Morena, pero no necesariamente de descomposición política del país. De ahí podrán surgir nuevos liderazgos, nueva competencia, nuevas oportunidades. ¿Crees entonces que sí vaya a haber algún, bueno, no estoy hablando del 30, quién sabe, ¿no? Pero que puedan perder la mayoría en el Congreso? Bueno, yo creo que no hay ninguna duda bueno, que van la Cámara perder baja la mayoría ¿no? calificada. Ajá, eso no creo que haya ninguna duda, pero si van a perder la mayoría es dudoso, pero sería muy interesante. ¿Y si crees que tengan con qué? ¿Crees que les dé su experiencia e inteligencia para poderse rearmar y competir al tú por tú? ¿Quién? La oposición, vamos a hablar del PRI y del PAN, ¿no? Bueno, y yo creo que MC que se va con el que le conviene, sí. Son esos tres partidos, va a haber dos, quizá tres organizaciones que logren el registro nuevas,
y eso van a ser oportunidades muy interesantes. Hay mucha gente muy enojada en Michoacán, en el Estado de México, en los lugares donde la extorsión, donde la violencia está pegando durísimo. Ahí se están organizando la población, grupos de la sociedad civil, para tratar de crear nuevas fuerzas de oposición que no estén vinculadas a lo que pasó en el pasado. Y entonces me parece que hay oportunidades muy interesantes que permitirían que haya nuevas realidades políticas a nivel local en muchos lugares del país, y ese es de lo que se trata una elección intermedia, donde no hay un candidato presidencial, donde hay competencia a nivel de cada estado, de cada municipio, y podría ocurrir que pierdan ciertamente la mayoría calificada, pero confiadamente también la mayoría del Congreso. Entonces, para como se están transformando las cosas, iba a decir descomponiendo, que suena más feo, pero simplemente cambiando, ¿sí crees que puede haber una vamos a ponerlo así, competencia interesante para el 2027? Yo creo que puede ser, yo creo que va a haber mucha competencia. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues solo lo veremos entonces, pero yo creo que sí va a haber mucha más competencia de la que hoy el liderazgo general de Morena pensaría. Yo creo que la salida del expresidente López Obrador con su libro y su intentona de ir a activar en 17 estados, que son los que van a tener elecciones a la gubernatura, era precisamente porque están viendo que no es obvio que vayan a ganar arrolladoramente como ellos pensaban. Y si lo hace, tampoco creo que le rinda buenos frutos, ¿o sí? Bueno, no lo sabemos, pero lo que pasó ahí, yo creo, es que hubo un acuerdo en el que podría salir a su video, pero no podría salir a activar los 17 estados. Pero yo sí creo que hay candidatos de la oposición con mucha fuerza económica, con mucha experiencia, con muchas ganas, no necesariamente miembros de la clase política, salvo 2 o 3, que pues sí pueden dar al menos, no la batalla, pero unas buenas zancadillas, ¿no? Bueno, eso está por verse. Me daría enorme gusto que fuera así, pero eso está por verse. Luis Rubio, siempre con mi admiración y enorme gratitud. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad, querido Oscar Mario. Si me sigues permitiendo, porque todo el mundo te busca, también lo seguiré haciendo yo, ¿ok? Me encantará. Gracias, Luis. Por la oportunidad. Igualmente. Gracias a ti. Buenas noches. Hasta luego.